¿Es el cristianismo una religión? Por mucho tiempo nos han dicho las personas que creen en Jesús, creer en Dios no es una religión, o no es necesario tener una religión. Algunas personas inclusive se van a otro extremo y dicen, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas leer la Biblia, no necesitas orar, no necesitas ayunar porque ya Jesús pagó el precio. Y nos dicen que el cristianismo no tiene que ver nada con religión. Pero, ¿acaso eso está basado en la Biblia? ¿Acaso ese concepto lo sacan de las Sagradas Escrituras? ¿O es un invento de la iglesia tradicional moderna? De la iglesia cristiana tradicional, que en un intento de atraer personas usan este lenguaje tan inclusivo, porque todo el mundo quiere vivir para Jesús sin ningún tipo de costumbre, creencia, dogma. Todo el mundo quiere eso. Es más, el cristianismo se ha vuelto una moda en los últimos tiempos. Millones de cantantes, de gente famosa, artistas, gente de medios, hoy en día profesan ser cristianos, pero en realidad están cumpliendo los estatutos que Jesús de Nazaret dejó en las Sagradas Escrituras. Eso lo vamos a hablar hoy, porque lamentablemente la iglesia, y me refiero a la iglesia en el ámbito cristiano, ha predicado un mensaje que se ha trillado, y es que el cristianismo no es religión, los cristianos no somos aburridos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo me he dado cuenta que las principales personas que dicen eso, no, que los cristianos no somos aburridos, tú puedes asistir a sus iglesias y generalmente son las más aburridas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú encuentras a una persona que está viviendo realmente el Evangelio, la gracia de Jesús, el amor del Padre, eso es un mundo que no da tiempo ni para hablar de religión ni para hablar de lo que no tienes. Porque cuando tú te enfocas en lo que no tienes, tú escondes la esencia de lo que tú eres. Yo no necesito estar hablando demasiado de lo falso para que lo verdadero sea vislumbrado, porque lo verdadero tarde o temprano termina eclipsando lo falso. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces es muy interesante que esto se haya vuelto tan popular, el hecho de que no somos religiosos, no somos como las demás doctrinas. No, tú simplemente vives una vida para Jesús, crees en Jesús y ya. Y aunque la salvación no depende de algo que tú puedas hacer, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, te arrepientes de todos tus pecados, no necesitas hacer nada más para llegar al cielo. Sí necesitas mantener tu fe. Sí necesitas hacer un cambio de mentalidad y abandonar esas viejas costumbres que te siguen. Porque ¿qué es religión? El concepto de religión es una serie de costumbres, es ligarse a un ser superior, a un ser supremo, básicamente una doctrina. ¿Y acaso los que seguimos a Jesús no creamos en sí una doctrina con el fundamento y la base que es la palabra de Dios? Me pregunto yo. ¿Saben? Viéndolo este tema desde una perspectiva externa, hace poco me enteraba de una conversación entre un ateo muy reconocido, en una entrevista muy reconocida en el ámbito secular, con una persona que creía en Dios, un filósofo. Y me llamó mucho la atención la opinión del ateo con respecto a la religión en general, porque él decía: yo he entendido, por más que yo no crea en un Dios, en un ser superior, yo he entendido que para que mis hijos se puedan formar con una buena disciplina
y puedan crecer como personas sobrias, necesitan pasar por un esquema religioso, porque lamentablemente no encuentro otro sistema que pueda crear en ellos una estabilidad, una capacidad de decisión, una sobriedad. Y me llamó muchísimo la atención porque a pesar de que el hombre no creía en Dios, se daba cuenta que las religiones eran un sustento para la disciplina y para la formación del ser. No es totalmente mala la religión en sí cuando es verdadera. La secuencia de principios y de ética y de moral nos hacen ser lo que hoy en día somos. Y yo creo que Dios usa la religión para podernos encaminar. ¿Qué sería del mundo sin la religión? Pero vamos a hablarlo desde el plano general de todas las religiones. Si no existiera la religión, millones y millones y millones de personas, de pobres, no hubiesen sido beneficiados si hubiesen salido de la pobreza, no tuviesen hogar, no comieran. Pero gracias a las religiones, no solamente a la religión del cristianismo, porque desde ya la voy a llamar religión, y ya les voy a explicar, si ustedes se quedan un rato más, bíblicamente les voy a explicar por qué le llamo al cristianismo también una religión. Les voy a dar versículos que van a romper muchos de sus patrones. Si me están escuchando cristianos, quizás puedan estar enojados, porque dicen, no puede ser que una persona de nosotros mismos anda diciendo que nosotros somos una religión. Pero yo te voy a leer unos versículos, más de un versículo que te va a corroborar que sí somos una religión. Ahora, si yo te hablo acerca de las religiones generales, si no existieran hoy en día la religión católica, por ejemplo, si la Madre Teresa de Calcuta no hubiera nacido y caminado por el mundo, millones de pobres no hubiesen tenido el sustento y la esperanza que en aquel momento tuvieron. Es muy cierto, y nosotros sabemos por la palabra que los pobres siempre van a estar. Nunca vamos a acabar con ellos. Siempre van a existir. Pero ya por eso no quiere decir que sostengamos a las personas, que ya no sostengamos a los pobres, que ya no sostengamos a la clase baja. Porque debido al sustento de muchos de ellos, hoy en día nuestro mundo es como es. Debido a levantar a muchas personas que no tenían nada, hoy podemos ver muchos presidentes, políticos, profesionales en el mundo general que nos están beneficiando, que están ayudando a que podamos ser mejores. Entonces, mucho hablamos mal de la religión, mucho decimos que la religión ha traído destrucción, ha sido el peor mal que ha existido, y en cierta forma sí ha sido un mal muy grande. La religión ha sido muy usada por Satanás y por el diablo para destruir la esperanza y la fe de muchos, para destruir los sueños de demasiadas personas. Yo fui víctima de la religión por mucho tiempo y me vi atosigado por personas que querían que yo ganara el cielo por lo que tenía que hacer y no por la gracia y el favor de Jesús. Muchas personas que creían que porque me vestía de una forma o hacía hacía mi música de una forma, con un ritmo, con una melodía, sea cual sea, esa melodía me iba a condenar o me iba a llevar a la oscuridad. Hasta que me di cuenta que no era así. Y sí, la religión te castra, pero en sí es el legalismo lo que te castra. No son las costumbres, porque las costumbres bien direccionadas, la ética, la moral religiosa bien direccionada, aun cuando quizás no sea la correcta religión o la religión que te lleva al cielo, si está bien direccionada, te va a ayudar a ser una mejor persona. Yo he conocido muchos testigos de Jehová, muchos católicos, que tienen una moral increíble, que tienen un pensamiento personal
maravillosos, católicos que tienen una excelencia en lo que hacen gracias a su religión. Fíjate que los mejores cantantes de música sacra generalmente son católicos porque tuvieron una disciplina en su iglesia increíblemente poderosa. Cada domingo, cada misa, yo recuerdo que cuando era parte del coro sinfónico del Zulia, de la UNICA, de la Universidad Católica, yo recuerdo que ellos ensayaban hasta 3 o 4 veces a la semana, aún sin presentaciones. Y eso es increíble, la disciplina que ellos tenían era increíble. Yo no pude llevarles el paso, me tuve que salir del coro. Pero la mayoría de ellos eran católicos porque llevaban esa disciplina en su sangre. Y eso era buenísimo. Hemos hablado muy mal de la religión, pero en realidad estamos haciendo bien constantemente maldiciendo la religión. Ahora, vamos a la Biblia. Vamos a comprobar lo que estamos diciendo. La palabra religión la encontramos en la Biblia en el griego. Dice reskeia. Y también la encontramos en el latín religio. En el griego está relacionado con ceremonias y en el latín con prácticas. Por lo tanto, tenemos que en la definición la religión son aquellas ceremonias o prácticas adorativas que el hombre realiza en un contexto determinado. Por ejemplo, en el contexto de la música, Maná, la banda, en una de sus letras dice que la religión de ellos es una mujer, y si leen la letra verán que Maná se vuelve religioso porque rinde veneración a través de ciertas prácticas a esa mujer. Este contenido, cabe destacar que este contenido que les estoy leyendo es de la cuenta de Instagram de @cristianosreales, si alguno está interesado. Podría buscar la palabra en griego en mi Biblia Strong, pero acá el material está excelente y quiero compartirlo directamente como está en Instagram. Ahora, dentro del contexto cristiano, ¿cómo se da eso? Acerca de la religión. Cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, todo eso son prácticas religiosas porque a través de ellas estamos adorando al Señor. La verdadera religión, ¿cuál es? La religión de Dios de la Biblia es la que nos separa de cualquier otra religión. Hay quienes profesan que todas las religiones que son buenas, o sea, que tienen buenas obras, te llevan al cielo. Y aunque respeto mucho esa postura equivocada, lastimosamente esa afirmación es una mentira. Ciertamente apoyo esto. Porque la única religión que te llevará al cielo es la que tú tengas con Dios a través de su Hijo Jesucristo y mediante la guía del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie irá al cielo, solo los que verdaderamente tengan a Cristo, porque Él es el único camino, quien enseñó la verdad, y Él es la verdad. Ahora, ¿cómo identificar un falso religioso? Antes de que entremos en los versículos que nos van a alumbrar, a dar luz. El religioso falso es un falso cristiano, es un cristiano solo de boca. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16 dice, bueno, habla acerca de eso. El religioso falso tiene una mentalidad de fariseo hipócrita, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Lucas hubiese sanado en el día de reposo, eso está en Lucas capítulo 13-14. También puedes anotar Marcos 2:24 y también puedes anotar Hechos 15:5 para corroborar un poco el contexto. Ellos son aparentadores. Te estoy hablando de los religiosos falsos. Recuerda, dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Eso está en Isaías 58:2, en la Reina Valera contemporánea. Son los que quieren sacarle el sucio del ojo al hermano y no ven el tronco que tienen clavado en su córnea. De esto se tratan las falsas religiones. Y aquí el artículo viene hablando de Pablo y la religión.
Por ejemplo, los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, guardaban el Shabbat, daban sus diezmos y hacían varios ritos de purificación. Todo esto era religión, porque eran prácticas que ellos hacían para rendir culto a Dios. En ese tiempo, esto era la religión verdadera. Y quiero hacer énfasis acá, porque si ustedes ven al pueblo de Israel, a los judíos, son una de las potencias más grandes del mundo. En Estados Unidos, las personas que están en puestos prominentes de tecnología, de grandes empresas, un gran porcentaje, si no es la mayoría, cuidado si no es la mayoría, son judíos. Y me llama mucho la atención porque todo judío nace en religión. Sí, todo judío tiene prácticas y ceremonias y costumbres que se les infringen desde que son muy pequeños. Un judío ya a los 12 años se sabe toda la Torá. Y entran en estudios bíblicos tan profundos, en estudios de la Torá y la Tanaj tan profundos, que en su corta edad ya tienen una mentalidad bien clara acerca de lo que son las Sagradas Escrituras. Un judío ortodoxo es una persona con mucho conocimiento. Un judío común es una persona con una disciplina bien forjada. Y es interesante porque nacen en esa religión. Pablo era judío, pero a pesar de que Jesús condenó a muchos fariseos, Pablo sabía que las prácticas religiosas antes mencionadas no eran malas. Es más, él las siguió practicando como señal de adoración a Dios, según Hechos 21:26. El apóstol Pablo, siendo una nueva criatura, decía y se sentía muy orgulloso de ser un religioso perteneciente a la religión de los fariseos. Nada más y nada menos. También saben y lo pueden declarar si quieren que siempre he sido fariseo, que es la secta más estricta de nuestra religión. Hechos, capítulo 26, versículo 5. Hechos, capítulo 26, versículo 5, en la versión Dios habla hoy. La diferencia de Pablo como religioso con un religioso falso es que Pablo hacía sus prácticas religiosas no por hipocresía, ni para vengarse a sí mismo, sino que todo lo hacía para la gloria y honra del Señor, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ahora vamos a hablar de Santiago. Santiago y la religión. Bíblicamente hay una religión pura y muchas impuras. Hay una religión verdadera y muchas falsas. Santiago sabía esto y a modo de advertencia les escribió a unos hermanos que lastimosamente se estaban apartando de la religión verdadera. En el verso 2 del primer capítulo de Santiago, él llama a que los que leen Santiago llama a los que leen su carta hermanos míos, o sea, cristianos. Y a un grupo de esos cristianos Santiago los llama rescos. Rescos en griego, que significa religiosos, en el Santiago capítulo 1, versículo 26. Pero estos eran religiosos de una religión vana, pero habían religiosos pertenecientes a una religión pura. Sorprendente. Santiago 1:27 dice así: y usted sabe, porque esta religión es pura y sin mancha, y porque los religiosos que la practican estarán delante de Dios Padre. Porque todas esas prácticas religiosas están en las Escrituras, y al realizarlas rendimos adoración a Dios. Wow. Anoten si están anotando en este estudio. Salmos capítulo 68, 4, 5, Éxodo 22, 22 al 24, Isaías 1, versículo 17, Romanos 12, 2 y Juan 5, 18. Ahora, lo que estábamos esperando, las escrituras, las sagradas escrituras y la religión. Hoy en día existen muchas religiones y sectas falsas que incluso se relacionan con el cristianismo. Pero ¿por qué son falsas? Si estudiamos los orígenes de muchas de esas sectas o religiones, veremos que varias de ellas creen en la Biblia como palabra de Dios,
pero cometen un error, y esto es lo que las convierte en falsas, pues muchas de ellas le añaden, le quitan o le suman nuevos libros a las escrituras. Por ejemplo, los mormones. Yo colocaría otro ejemplo, los testigos de Jehová, que quizás no le agregan un libro más a sus Biblias, pero sí le cambian algunos versos, y por eso es una de las únicas Biblias que no es avalada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero volviendo a los mormones, ellos afirman y creen en la Biblia como palabra de Dios, pero también creen que el libro del Mormón es inspirado por Dios, y esto es lo que automáticamente los convierte en una religión falsa, porque el mismo Dios en su palabra dice que la verdadera religión, la pura y sin mancha, se fundamenta únicamente a través de las Sagradas Escrituras. Si alguien enseña falsas doctrinas, escuchen muy bien, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en la Nueva Versión Internacional, escuchen muy bien. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, ¿qué dije? A la verdadera religión. En la versión Reina Valera, la última parte de este versículo dice que la religión verdadera es la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Quiénes la practican? Los temerosos de Dios, que son obedientes a sus mandamientos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Juan capítulo 9, versículo 31 de la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera puede decir, hablar de costumbres, hablar de doctrina. También hay versículos que hablan acerca de la sana doctrina, de la buena enseñanza. Y todo esto, si nosotros lo llevamos al significado de lo que es la palabra religión, podemos hablar simple y básicamente de la sana religión. Porque a eso se refiere. ¿Qué es religión? Una doctrina, una costumbre, una serie de ceremonias, como lo dice en el latín, y prácticas en el griego. Vamos a corroborar a ver lo que acabamos de leer. Ceremonias y en el latín prácticas. Ceremonias en griego y en el latín son prácticas. Así de sencillo, así de simple, no nos compliquemos. Yo sé que muchos de nosotros quizás esto les golpee mucho, porque ya llevan quizás años hablando acerca de que el evangelio no es religión, hablando acerca de que no podemos decir que somos una religión más, diciendo que el evangelio no es aburrido, pero ese no es el mensaje que Dios nos ha llamado a transmitir. Y aunque sea un poco complicado cambiar la manera de nosotros darlo, recordemos que Dios nos mandó fue a predicar acerca del amor, porque son tres cosas las que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero por sobre todas las cosas es el amor. En primer lugar, el amor. Dios nos ha invitado a que nosotros vayamos y ayudemos a otros a salir del hoyo cenagoso, y no lo vamos a hacer diciéndole que lo que nosotros tenemos no es como lo demás, sino demostrémosle que no es como lo demás. Por favor, no tengamos miedo ya de llamarnos cristianos. Muchas personas ya tienen hasta miedo de llamarse cristianos. Le preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, pero yo no soy como los otros. No, ¿qué es eso? No entiendo por qué nos autosaboteamos. O sea, la gente ni siquiera nos ha dicho que el cristianismo es de una forma o es de otra forma, y ya estamos ya a la defensiva, más bien saboteando nuestros propios conceptos. Tenemos una mente que nos está condenando antes de que las personas sepan quiénes somos. Pero cuando nosotros hacemos honor y mérito a la palabra cristianismo, y nosotros no hemos simplemente huido del término, las personas a fin de cuentas van a decir, verdaderamente esto es ser cristiano. Porque sin hacer mucha bulla, tú diste una buena perspectiva de lo que es un simple cristiano. Y la gente va a descubrir lo verdadero, porque como te dije al principio, lo verdadero termina eclipsando lo falso. No necesitas dar muchas explicaciones respecto a lo que está mal, a lo que no es correcto,
a lo que quizás está dañando la humanidad, a lo que está dañando la iglesia. No necesitas dar muchas explicaciones. Yo no necesito sobreexaltar lo falso para dar a conocer lo verdadero. Lo verdadero siempre termina eclipsando lo falso.